Hola a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente me parece que son temas muy importantes y que vale la pena poder discutir y conversar porque al final impactan en el día a día de las personas. Este panel trata particularmente sobre la justicia social, según lo que nos pidieron, y en el segundo se va a entrar en específico sobre la Carta Pastoral. Y quisiera aprovechar de, por decirlo así, colgarme de la bajada al panel que estaba publicada en el evento de Facebook. Se preguntaba sobre la concepción de justicia social, sobre si es un mito o una realidad y sobre sus implicancias prácticas. Obviamente por el tiempo probablemente en esta primera parte me quede más en la concepción y después en las preguntas o en el diálogo se pasará a lo otro, pero me parece importante ahondar en el concepto de justicia social, que es lo que entendemos por ella. Y entrando en materia, me parece que una primera idea importante a rescatar al respecto es a lo que remite a hablar de justicia en sí mismo. O sea, ¿qué entendemos cuando hablamos de justicia? Porque en la medida que nos pongamos de acuerdo más o menos en eso, yo creo que el resto de la conversación puede seguir de manera fluida y se entienden justamente bien sus implicancias prácticas. Y hablar de justicia implica hablar de virtudes, y eso ya nos sitúa en un plano y en una cierta tradición de pensamiento y de reflexión que en muchos sentidos es muy diversa a los paradigmas imperantes hoy día en la discusión pública, y yo creo que ahí hay una riqueza muy grande que es bueno rescatar. Cuando hablamos de virtudes, estamos hablando de un determinado concepto, una mirada a la libertad humana, en la cual se entiende que no todo es autonomía, se entiende que hay ciertos bienes que colaboran de manera decisiva a la plenitud de cada persona y que con las virtudes nosotros nos ayudamos a poder justamente vivir de mejor manera esos bienes. Entonces hay detrás del concepto de virtud una imagen de hombre, una visión de hombre de sociedad que yo creo que es importante tener presente, porque si no, no se entiende bien lo que después reflexionemos al respecto. Y hablar de justicia dentro de este contexto de las virtudes y de una mirada respecto a la plenitud humana, que no es solo autonomía, hablar de justicia tampoco es necesariamente lo mismo que hoy día en general asociamos cuando escuchamos esta palabra. La definición clásica de justicia, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, nos muestra ya una diferencia bien importante, que justicia antes que pedir es entregar. Que justicia implica darle a otro, y no solo darle, sino que tener una constante y perpetua voluntad, una disposición, una tendencia a darle a los demás aquello que les debemos. Y en consecuencia, esto puede parecer un poco teórico, pero yo creo que después se entiende, porque es importante rescatarlo, el derecho está primero que la justicia. Solo en la medida que haya algo que se le debe a alguien es que yo puedo exigirlo, y yo, al ser alguien justo, soy alguien que me dedico a entregarle a los demás lo que le debo, no que solamente pido, no que solamente exijo, lo cual nos vincula con ideas que yo creo que hoy día hacen bastante falta y que explican buena parte de los problemas que tenemos. Nos vincula con la idea de compromiso, nos vincula con la idea de entrega a los demás. Este es el contexto y el trasfondo en el cual me parece a mí que hay que entender la idea de justicia social. Idea que a alguien muy purista quizás le podría sonar redundante, que toda justicia es social. Obviamente yo creo que es una cuestión semántica que no vale la pena quedarse. Y sí vale la pena, en cambio, entender a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo particular de justicia. Entendemos que la justicia en general implica darle a otro lo que le debo. En particular, ¿a qué alude la justicia social? Obviamente yo en esto sigo o intento seguir como matriz de pensamiento a la doctrina social de la Iglesia. Me parece que ahí está muy claramente recogida esta tradición, y yo creo que a partir de la definición de esta idea en el Catecismo de la Iglesia se puede comprender bien a qué se refiere. Dice textual que la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. O sea, esta idea nos pone como, de algún modo, en concreto, nos aterriza esta noción general que hablábamos antes y alude a ciertos conceptos que yo creo que son los que permiten entender bien su contenido. Habla de bien común, habla de la autoridad, poco después habla de una cierta imagen de persona, de igualdad, de solidaridad, y yo creo que esas son las ideas fundamentales que están detrás de un adecuado concepto de justicia social. Nociones muy rápidas, me parece que es importante entender que la justicia social se vincula al bien común, que no es algo solamente conceptual, porque implica entender que la sociedad no se organiza de manera puramente autónoma,
y que el orden social que permite y colabora de manera más clara a la perfección del hombre es una cuestión que debe ser la meta de la autoridad política y el criterio para discernir la aplicación de los principios y las medidas de políticas públicas. Hay detrás una imagen de la autoridad que no es tampoco cualquiera, que no es esta supuesta autoridad neutral que hoy día está tan de moda, sino que una autoridad que se preocupa de velar por el bien común, que se reconoce que persigue ciertos objetivos, y en ese norte la justicia social aparece como prioritaria. Hay una imagen de la persona determinada, como hemos dicho antes, hablar de virtudes alude a esa visión trascendente de la persona humana, y la justicia social tampoco se puede desatender de ella. Hay un concepto de igualdad muy interesante, porque se reconocen dos cosas que a veces parecen contradictorias, y esto nos vincula más con las materias concretas, pero que en la enseñanza social del cristianismo están bastante claras, que ambas están presentes. Por un lado, se reconoce que siempre van a existir inevitablemente desigualdades entre las personas, que es una utopía contraria a la realidad del ser humano, la igualdad total en todos los planos. De hecho, el mismo documento que estoy citando señala que estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita, y que quienes disponen de sus talentos particulares comuniquen sus beneficios a aquellos que más lo necesitan. O sea, hay una comprensión y un reconocimiento de una cierta desigualdad razonable, pero al mismo tiempo se es igual de enfático en señalar que existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres y que están en abierta contradicción con el Evangelio. A mí me parece que esto no es trivial y que no es menor, porque nos conecta con el núcleo de lo que hoy día entendemos cuando hablamos de justicia social y de la polémica al respecto. Al final esto es un tema que muchas veces no es de blanco y negro, sino de matices, y en esos matices juegan un rol muy importante los énfasis, y alguien que se quiere tomar en serio esta invitación que aquí estamos resumiendo en virtud del tiempo, respecto a la justicia social y respecto a asegurar estas condiciones que le permitan a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación, hay un énfasis que no puede ser desatendido, y que si bien es cierto que siempre van a existir ciertas desigualdades, hay desigualdades escandalosas, y nosotros en Chile me parece que con los índices que tanto se han comentado el último tiempo, esto tenemos que tenerlo muy presente y tomarlo en serio al momento de enfrentar la política social, de enfrentar las discusiones que muchas veces se dan en los distintos aristas del plano socioeconómico, cuando se habla de sueldo mínimo, cuando se habla de reformas laborales, y en ese sentido acá hay invitaciones bastante concretas y bastante claras, refería a las remuneraciones y también refería a otra idea que yo aludí al principio, que es la solidaridad. Respecto a la solidaridad, se reconoce esto mismo, que se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y en la remuneración del trabajo, o sea, son temas que parten como en el ADN de la idea de justicia social. Y también se dice algo que yo creo que hoy día se rescata poco, pero que a alguien que busca tomarse esto en serio le debería hacer mucho peso, porque yo creo que si estamos mal en la distribución de las cosas materiales, en esta estamos peor. Y es que la virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales. Difundiendo los bienes espirituales de la fe, se favorece el desarrollo de los bienes temporales y, en consecuencia, se hace hincapié en una idea que en general no está muy presente. Y es que si hay personas que creemos que hay ciertos bienes que objetivamente le colaboran a la plenitud de las personas, que hay cosas que son mejores que otras, y si queremos, en consecuencia, una sociedad que nos ayude a vivir mejor a todos y a cada uno, no solamente nos puede preocupar la desigualdad de ingresos, no solamente nos puede preocupar la desigualdad de espacios públicos, sino que, por impopular que esto suene, nos debería doler el desigual acceso a lo que consideramos la virtud en materia, por ejemplo, de enseñanza familiar o en temas de polémicos como los de moral sexual. Nos preocupa o nos inquieta que hoy día muy poca gente pueda acceder a aquello que consideramos bueno. ¿Nos da lo mismo? ¿Nos da lo mismo que haya una visión determinada de la sexualidad a la cual solo puede conocer un porcentaje escasísimo de la población? En materias de religiosidad, de acceso a conocer aquellas cosas que le dan sentido a la vida, ¿nos da lo mismo que nadie pueda conocerla? ¿Que muy pocas personas puedan acceder a ciertos conocimientos? Y así con muchas otras materias, pongo los ejemplos quizás más polémicos, más llamativos, porque me parece que es un tema que en general se reflexiona poco. O sea, las desigualdades son multidimensionales, no sé cuánto tiempo me queda. Las desigualdades son multidimensionales, pero en la idea de justicia social, en la idea de que
se permita realizar las condiciones que posibilitan a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación, yo creo que hay una deuda muy grande respecto a lo material, que hay que buscar las medidas de mejorar, pero también hay una deuda mucho más grande en muchas cosas y esto lo cuento a modo personal y con esto cierro, que al menos en mi caso, y yo creo que el de muchas personas, uno solamente las puede conocer, puede saber su existencia, la noción de ellas, si es que se encuentra con ambientes muy privilegiados, y eso nos debería importar difundir a todos, no hacerlo egoísta, y yo creo que en consecuencia la idea de justicia social es muy rica, nos remite a conceptos fundamentales del orden social y del orden público, y para preocuparse de ella, yo creo que hay que hacerlo de una manera integral y tener presente que lo material es muy importante, que hay desigualdades escandalosas que no nos podemos hacer los lesos, pero que las otras desigualdades quizás son tanto más relevantes, son causa muchas veces de las desigualdades escandalosas, y en ella quizás no ponemos el acento debido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. En realidad un gusto venir aquí a hablar y yo creo que aportar también una visión tal vez de un corte distinto, no solo ideológico, sino también en mi rol yo creo más político que teórico, el cual yo agradezco también el que se tenga en consideración también esa aproximación un poco distinta. Parto con una anécdota porque me parece bien ilustrativa de un poco como el estado de debate sobre la justicia social como concepto y también como una suerte de saludo y también de fuerza que nos puede dar para los católicos, el que yo el otro día estaba leyendo un libro sobre la justicia social que precisamente es un poco a partir del cual voy a estructurar lo poco teórico que voy a apuntar, que es de un sociólogo francés, se llama Repensar la justicia social, de François Duvet, y él, me acuerdo que se lo ofrecía a un amigo que es parte del movimiento al cual yo pertenezco, que evidentemente no tiene una militancia, un credo religioso ni nada por el estilo, es más bien de lo que aquí les gusta llamar como comecura. Y yo le dije, oye, toma este libro, súper bueno, tiene una matriz como ideológica que yo creo que te va a interesar. Me dijo, ya empezaste con tus tonteras católicas. Y yo así como, esto es lo menos católico que hay, te estoy prestando esto, pero aún así hay como un cierto matiz o una cierta identificación del concepto desde una escuela o desde un dejo a catolicismo, lo cual en cierta manera me parece que es una victoria que tenemos hoy en día de un concepto que creo que recoge una enorme riqueza. ¿Qué creo yo que puedo aportar sobre una discusión sobre justicia social, más allá de una definición conceptual? Tiendo a pensar que lo más importante cuando hablamos de justicia social es distinguir la manera en la cual aquellos que actuamos en política o intentamos actuar en política observamos el debate, observamos la realidad con respecto a qué entendemos por justicia social y de qué manera articulamos nuestra acción hacia lo que consideramos un objetivo claro de una sociedad más justa socialmente. Aquí, ¿a qué me refiero yo específicamente? A la dicotomía existente entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones. Básicamente, entender que existe un efectivo trade-off entre hasta dónde uno le pone los recursos, el esfuerzo político en evitar que las diferencias entre cada estrato socioeconómico sean más grandes o más pequeñas, o por su parte, en el caso de la igualdad de oportunidades, uno pone los esfuerzos específicamente en que el traspaso o la transferencia o poder avanzar de un estrato hacia otro sea más sencillo, o sea, básicamente sea permitido o posible para la mayor cantidad de personas. Personalmente, y creo que también hablar por el movimiento al cual yo represento o al cual participo, estamos más cercanos a lo que es llamada la igualdad de posiciones. ¿En qué políticas públicas hoy en día podemos ver esta discusión, este desequilibrio existente entre ambos espacios? Creo yo que ahora les cuento que durante esta semana empecé a trabajar en el Departamento de Educación de una municipalidad, una de esas municipalidades, de las escasas municipalidades que tienen liceos públicos de buena calidad, así que se imaginarán rápidamente que puede ser una o dos en esta ciudad. Y fue súper interesante ver la manera en la cual dentro de las decisiones que toman los mismos liceos con respecto a sus políticas de selección y de admisión, existe claramente una decisión con respecto a una de estas dos visiones de la igualdad o de la justicia social o del logro de justicia social. Uno de estos liceos era un lugar en el cual se primaba la competencia, se primaba el hecho de que los estudiantes únicamente a través de pruebas de selección muy exigentes pudieran ingresar
y obviamente existía un discurso meritocrático muy importante, señalaban también como el ascenso social que permitía el colegio y de cierta manera se enorgullecían también de sus puntajes a través de las pruebas estandarizadas. Y en segundo lugar, participé en otra discusión en la cual un liceo perteneciente a la misma municipalidad se enorgullecía precisamente de hacer las cosas completamente lo contrario. Se enorgullecía de no tener proceso de selección muy tan exigente, se enorgullecía de hacer un proyecto educacional que ellos entendían como inclusivo, que ellos entendían como una riqueza en sí misma y que al final del día las pruebas estandarizadas no eran la única medición que permitía tener una evaluación positiva. ¿Por qué tiro esta anécdota o la pongo sobre la mesa? Básicamente porque creo que la pregunta que tenemos que hacernos es si es que, a partir yo creo, la metodología básica de ver, juzgar y actuar, si la información con la que hoy contamos con respecto a la igualdad o desigualdad nos permite efectivamente hacer un juicio crítico sobre la situación de esta. ¿Es el coeficiente Gini o el índice de desarrollo humano una medida suficiente como para poder analizar o para poder decidir qué es lo que uno personalmente o los colectivos en los que uno participa deben hacer en política? Y creo que es una pregunta muy válida. No solamente lo digo por los procesos de selección de educación, que es lo que me está tocando ver de primera fuente, sino también en un valor que creo es uno de aquellos que está más destruido dentro de nuestra democracia, de nuestra sociedad, que es precisamente la desigualdad ante el acceso al poder, ante el acceso a la información y ante la participación cívica. Creo yo que una de las cosas uno de los conflictos que aquellos que participamos en política más fuertes tenemos es precisamente de qué manera nos hacemos cargo de la intención de que cada día mayor cantidad de gente participe de los procesos democráticos, participe también de las construcciones y de los espacios de poder, pero a la vez de qué manera no generamos más desigualdades a través de esas participaciones. O sea, es cosa de que uno vaya a ver la cantidad de movimientos o grupos que se levantan en contra de las antenas que se ponen en sus patios, de las estaciones de metro que tienen que pasar mejor por un túnel en vez que por arriba, pero esas discusiones no se están dando en el 90% de nuestro país. Entonces, ¿hasta dónde los movimientos a los cuales yo pertenezco, que se nos pone un poco como el mote de progresista, estamos siendo también generadores de más desigualdad al potenciar espacios de participación? Y en ese sentido creo yo que la pregunta es como efectivamente de qué manera estamos midiendo la desigualdad, cómo nuestra acción tendiente a avanzar hacia que mayores personas o ciudadanos participen en la desigual distribución del poder y de los recursos, finalmente generan más desigualdad y dónde debemos poner el énfasis para trabajar efectivamente por una sociedad en la cual la igualdad de posiciones sea el valor que yo creo que efectivamente deba ponerse sobre la mesa como el principal. Y obviamente no dejar de lado las mejoras o las correcciones o las cosas positivas que puede permitir en la otra visión de la igualdad, en este caso la igualdad de oportunidades. Eso, gracias. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá y gracias por la invitación. Yo creo que el plano en el que se debe discutir respecto a la justicia social tiene que ver con el poder directamente. Hayek tenía mucho miedo de los conceptos conceptos ambiguos que podían llegar a justificar poderes arbitrarios. Y uno de los más ambiguos y más usados para justificar un uso arbitrario del poder ha sido el de justicia social. Y cuando digo un uso arbitrario del poder, vamos desde asesinatos, digamos, en masa, hasta pequeños abusos, digamos, de menor cuantía. Y esto no tiene que ver con izquierda o derecha. Si uno se fija, la cantidad de abusos que se cometen, por ejemplo, que se cometían en Chile en el ámbito del mercado, apelando a la justicia social, en la época de nuestro crecimiento hacia adentro, eran bien interesantes. Lo que se hacía era, por ejemplo, traer maquinaria obsoleta de Estados Unidos, instalarla en Chile y decir, estamos creando trabajo, qué buenos somos. La maquinaria se importaba con fondos del Estado
la Corfo financiaba esto, y luego, como con la excusa de que estábamos creando trabajo y productos chilenos, con una banderita, lo que había que hacer era proteger esa industria, ¿verdad? Entonces había que subir los aranceles para que nuestros abnegados empresarios siguieran produciendo y no tuvieran que estar abiertos a la terrible competencia. Y así, obviamente, este era un criterio de justicia muy fuerte. Y todos parecían estar de acuerdo en que era la forma correcta. Obviamente eso hacía que los bienes que se producían en Chile fueran pocos, caros, y que hubiera un monopolio absoluto sobre ellos, sobre su producción. Pero eso no parecía problemático, al menos no para estos señores ni para los burócratas que estaban en el Estado. Bueno, perdón por la digresión. Volvamos a la justicia social. Desde las tribus ha existido una tensión entre el individuo y el colectivo. En el caso tribal, a mí me tocó estudiar en antropología muchas veces, el problema que se generaba en las sociedades de cazadores-recolectores con los cazadores que eran particularmente hábiles. Entonces llegaban con mucha más carne, digamos, que otros cazadores. ¿Y qué se hacía, digamos, con estos sujetos? Obviamente la pretensión de acaparar esa carne o de intercambiarla por otras cosas era profundamente censurada por el colectivo. Por lo tanto, se les obligaba moralmente o bien físicamente a repartirla. El argumento obvio es que no podían sobrevivir fuera de la comunidad, de esta pequeña comunidad. Entonces, si querían seguir viviendo ahí, extrañamente, tenían que compartir lo que cazaban. Y esa tensión, digamos, entre el individuo y el colectivo es clara a lo largo de toda la historia y llegó hasta nuestros días, solamente que gracias al Estado de Derecho y algunos otros avances, hoy día los individuos tienen mayor capacidad para negarse a ser, digamos, expoliados por el colectivo. Y por lo tanto, porque existen derechos individuales y otras cosas más. Entonces, hoy día se supone que los individuos que tienen particular habilidad para organizar los factores de producción y acaparan mucho dinero, pueden quedarse con él, ya que han generado a través de los procesos de mercado, a partir de los cuales consiguieron ese dinero, un bien social superior. El riesgo que, una vez realizada esa distribución, aparecen dos temas que son centrales cuando se quiera discutir de justicia social. Una es verificar si los procedimientos a partir de los cuales esas personas consiguieron esa riqueza efectivamente protegían, digamos, o incorporaban los derechos y las libertades de las demás personas. Ese es uno de los puntos importantes. Porque, por ejemplo, los empresarios que mencioné al principio, lo que estaban obteniendo era un beneficio del Estado que no tenía ninguna relación con el bienestar de las personas y a través de ese monopolio protegido por la ley obtenían riqueza. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿el proceso a través del cual se obtuvo esa riqueza mejoró la vida de los demás? ¿O, por el contrario, es una riqueza que se obtuvo de manera coercitiva, usando el poder del Estado justamente para proteger el interés particular de alguien en nombre de la justicia? Y obviamente ese es el caso. Entonces, miremos los procedimientos. Los procedimientos son las normas de convivencia, que son iguales para todos, a partir de las cuales, aplicadas procedimentalmente, digamos, se genera una cierta distribución. Eso por un lado. Pero, por otro lado, obviamente surge la pregunta de ¿desde qué momento se considera que las personas están habilitadas para entrar al juego? ¿En qué momento están habilitadas como jugadoras dentro de este juego de normas? Y ahí es donde aparece el tema más interesante, digamos, que es la idea de en qué medida el colectivo, digamos, debe intervenir para asegurar ciertas condiciones básicas a partir de las cuales se considera que la competencia es justa, porque que también es un punto muy razonable. Muchas veces a Hayek se dice que es un tipo, digamos, malísimo y una especie de utilitarista loco, pero les voy a leer una frase de este señor. No hay motivo para que en una sociedad libre no deba el Estado asegurar a todos la protección contra la miseria bajo la forma de una renta mínima garantizada o un nivel por debajo del cual nadie caiga.
Si les suena parecido al principio de subsidiariedad, no es coincidencia, porque es eso, y tal como lo interpretó Guzmán. Y el punto ahí es justamente, muchas veces la discusión en torno a la justicia social tiene que ver, en realidad, esconde, digamos, la idea de cuál es el nivel de habilitación mínimo para las personas, para considerarlas jugadores habilitados dentro de este marco de reglas, que luego de ser los resultados de la interacción a partir de esas reglas no pueden ser, digamos, calificados de injustos, en la medida en que esas reglas de interacción sean justas. Creo que la discusión respecto a la llamada justicia social se reduce al debate en torno a esos mínimos habilitantes y debería reducirse a ello. La razón por la cual creo eso es que cuando se excede el ámbito de los mínimos habilitantes, en lo que normalmente se cae es en un debate que busca una redistribución del poder y del dinero a partir de la concentración de ese poder y ese dinero en el Estado para que luego lo redistribuya. Porque rara vez uno menciona los mecanismos, digamos. Todos dicen, bueno, habría que repartir para allá o repartir para acá, deberíamos repartir de alguna manera, pero ese deberíamos, en realidad, ese es el otro punto, no se refiere a un proceso que no sea otro que la concentración de poder, digamos, y de dinero en un ente administrativo, administrado, controlado a su vez por una élite burocrática, y esa élite burocrática dispone, digamos, de esos dineros y de ese poder, y luego, en teoría, debería redistribuirlo. Que es como la teoría, voy a ir terminando ya, es como la teoría de nuestro amigo Lenin, que decía, mire, no se preocupen, la vanguardia organizada del pueblo va a tomar el poder, el control del Estado, y después aparece el socialismo. O sea, primero el socialismo, que es esta dictadura del proletariado, representada, obviamente, de forma muy noble, digamos, por este partido, y que es la vanguardia organizada de ese pueblo, y luego viene el comunismo, y aparecía el comunismo como chocapic, digamos. Así como de repente desaparecía el socialismo y aparecía una dictadura de un partido que controlaba todo, y aparecía el comunismo como por arte de magia. Y lo que aprendimos de eso, digamos, es que la concentración del poder y del dinero en esta élite burocrática normalmente no se vuelve a desconcentrar nunca más. Y eso es muy importante. Entonces, la ilusión, que Hayek llama el espejismo de la justicia social, normalmente refiere a un concepto que es utilizado por pequeños grupos para, en nombre del bienestar colectivo, concentrar el poder, concentrar el dinero para dominar al resto de la sociedad de las formas más brutales que hemos visto en el siglo XX. Por eso son conceptos peligrosos. Y siempre es bueno preguntarse, cuando se habla de justicia social o que debería redistribuirse de tal manera, ¿quién va a redistribuir? ¿Y quién tiene control sobre ese organismo redistribuidor? Y cuando nos damos cuenta de eso, normalmente, termino el tiro, cuando nos damos cuenta de eso, llegamos, digamos, a la conclusión que llegó el pobre Robert Mitchell en los partidos políticos, que dijo, mire, si hay organización, va a haber oligarquía. Si hay un Estado, va a haber una oligarquía del Estado. Y si hay una oligarquía, hay vocación de mantener, y por lo tanto la ilusión de que concentrando en un órgano redistribuidor, benefactor, el poder y el dinero para reorganizar la sociedad y reconstruirla en términos que a alguien le parezcan justos y tapar eso con el concepto de justicia social, normalmente lo que se obtiene es exactamente lo contrario. Hay dos conceptos que se hablan mucho, o sea, no sé si se habla mucho, pero existen los dos conceptos que uno se utiliza mucho, que es la conciencia social, la conciencia social, que voy a hablar más lento, y además está el concepto de conciencia moral. La diferencia es que uno en la conciencia moral aprecia que la persona que está al frente tuyo es persona, ¿verdad? Y la conciencia social es que existe. ¿Cuánto falta en Chile de conciencia moral con respecto a la conciencia social? O si falta todavía conciencia social. De ahí, una que es más dirigida a Claudio, que es cómo entraría en juego en una sociedad democrática una autoridad moral, que eso quizás lo podéis plantear después en las respuestas, como que hay, si hay más justicia social en Chile, o si se ha avanzado en justicia social en Chile, y para Pablo, que si se puede crear un concepto claro de justicia social que pueda crear un Estado. Un Estado, que un Estado se pueda crear un claro concepto de justicia social. Gracias por las preguntas. Obviamente no alcanzamos en 1 minuto y medio, así que las voy a dejar después si al público le interesan.
quisiera aprovechar de replicar o matizar algunas de las cosas que se han dicho, particularmente por Pablo. En primer lugar, decía que uno de los conceptos más ambiguos que se han utilizado para justificar un uso arbitrario en la justicia social. Lo cierto es que me parece que eso no es argumento, porque se le puede aplicar a cualquier concepto que puede ser invocado de una manera artificiosa. Se invoca la libertad para cometer aborto, se invoca muchas veces la misma como libertad entre que dos personas acuerden un contrato para a priori catalogarlo de justo. O sea, me parece que en el fondo son conceptos susceptibles de ser invocados por personas y utilizados bien o mal, entonces eso a justicia social no le es oponible más o menos que a cualquier otro concepto que se utilice en el espacio público. Después, respecto a la tensión entre individuo y colectivo, a mí me parece que efectivamente se suele poner esto como contrapunto, pero en esto me parece que la visión de la enseñanza social cristiana también es bastante clara. La sociedad existe para el bien de la persona, y en ese sentido, a partir de ese criterio uno puede distinguir los buenos o malos usos. O sea, no existe para su puro interés, pero el bien de la persona está primero. Y en ese sentido la justicia social también sale en todo su realce, porque lo que busca es que la libertad que Pablo pide para el individuo esté para el alcance de todos los individuos y no solo para el de algunos. Entonces, lo que se busca cuando, por ejemplo, se alude al tema de la concentración del poder, es que, así como efectivamente está muy mal todo lo que Pablo describía y que pasaba con los socialismos reales, también está mal que la libre competencia sin regulación genere oligopolios que enriquecen a los más ricos y que se hagan más ricos y que los más pobres se hagan más pobres. O sea, en el fondo, la concentración del poder está muy mal, la concentración del poder económico también, y de uno a otro no hay mucha distancia. Respecto al tema de los procedimientos, yo coincido en que son muy importantes, pero los procedimientos siempre son algo formal, y lo mismo pasa a nivel político también. Con las reglas democráticas son cosas que son muy necesarias, pero que nunca dan por sí solos razón del contenido de la definición. Entonces, no puede ser que el cómo decidimos importa más que lo que decidimos. Entonces, ahí me parece que eso también hay que tenerlo presente en general en todos estos debates, porque al final lo que está en juego acá, me parece a mí, es una cuestión clásica que viene de hace mucho tiempo, y que es que la justicia legal, o sea, o lo positivo, lo que definimos por acuerdo, no hace de suyo bueno las cosas, y que hay cosas que son justas naturalmente, que se le den a las personas por el hecho de ser tales, y en las cosas mismas que también muestran una realidad que las personas no podemos cambiar. Y al final eso es lo que está en juego. Si basta solo con lo positivo, vamos a reconocer una realidad previa al mero acuerdo de los hombres. Yo creo que eso es lo que está al final, el último término, en juego. Eso por el momento. Como en primer lugar, una mención nomás como a lo que ha señalado Claudio, como bien a la pasada, un poco como de la crítica hacia la neutralidad como una política como entendida desde el Estado, o sea, yo creo como el problema ahí más es como no reconocerla que exista. O sea, yo creo que hay que asumirla como una posición, como solamente dejar eso claro, y es verdad que hay mucha gente que no la asume como tal y la asume como la posición correcta per se, y no es así, pero creo que es una posición dentro de varias legítimas. Y con respecto a lo que señalaba Pablo, yo creo que como un poco ratificar lo que yo intenté plantear como en mi postura, como la dicotomía al final que se produce es efectivamente como la caricatura sobre un Estado todopoderoso e incapaz de ser controlado por nadie y cooptado también por ciertos sectores económicos. Creo que es tan falaz como la caricatura que yo les podía dibujar sobre cualquier sistema de libre mercado, como bueno, mucha gente describe también cómo es nuestra sociedad, la cual yo no estoy necesariamente completamente de acuerdo. Creo que efectivamente en el momento en el cual uno apunta hacia la razón por la que uno está en política, y efectivamente cuando tiene como objetivo estos conceptos que precisamente por su naturaleza de ser conceptos amplios y ambiguos, yo creo que está su riqueza en ellos, o sea, la capacidad de que uno los vaya actualizando y efectivamente interpretando. Creo que eso, la manera en la cual tiene que avanzar hacia construirse, hacia controlarse, es precisamente a través de mayor participación y mayor democracia. O sea que efectivamente la desconcentración del poder tiene que ser eminentemente político más que económico, creo yo. Bueno, primero, aclarar que la idea de concepto comadreja en el fondo se refiere en realidad a lo que sería una síntesis categorial vacía, en el fondo. Están mezclándose dos conceptos que en realidad no definen nada que pueda decirse existente, y por lo tanto apelan, digamos, a una cierta indignación bajo ciertas circunstancias particulares, etcétera, pero que varían entre una persona y otra radicalmente, y que no pueden ser controlados, digamos, no pueden ser
llevados, digamos, a un concepto claro y que sea aplicable en lo concreto. En el caso de la libertad invocada para el aborto, la contradicción es evidente, digamos, si es que se invoca la libertad de los individuos para matar a otro individuo, no tiene mayor sentido. Por lo mismo, la posición abortista normalmente pretende decir que lo que hay ahí no es una persona, y de esa forma poder proceder a matarla o a anular eso que consideran que no es persona. ¿Se entiende? Entonces, eso primero. Lo otro es que yo creo que el gran aprendizaje que se dio en Chile, cuando se entendió que las reglas del juego, que son estos procedimientos, es lo que asegura la paz y la prosperidad de los países, fue cuando se renunció a querer ganar los partidos antes de jugarlos, en el fondo. O sea, la libertad humana siempre está en riesgo y la fe, etcétera, etcétera, son la verdad, si se quiere, siempre está en riesgo, si se ve de una posición cristiana. Pero ese riesgo al cual está sometido la verdad no puede ser suplantado por el intento de imponerla coercitivamente desde el Estado. Porque en ese momento, digamos, se perdió el juego al mismo tiempo. O sea, cuando se pretende ganar antes de jugar, el juego ya está perdido. Por último, yo creo que esta distinción entre mercado y Estado, tal como se plantea, es falaz. Los monopolistas y los oligarcas han sido siempre amigos, digamos, y ahí distinguir entre ellos es prácticamente imposible. Entonces, decir que el poder es mejor que se concentre el poder en los burócratas que a que se concentre el poder en los monopolistas, a mí me parece que no tiene ningún sentido, porque en la práctica son exactamente lo mismo. Y por eso es importante. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Max Marambio y Fidel Castro? Yo prefiero que se concentre el poder en Fidel Castro que en Max Marambio. Yo no tengo idea, son lo mismo, exactamente lo mismo. Son las cortes de verdaderas monarquías. El punto es que entonces yo consideraría, digamos, creo que muchas veces hay problemas de lenguaje en estas cosas y que cuando tratamos de traducirnos llegamos a ideas más o menos parecidas. A mí para terminar, quiero redondear el punto, el problema de discutir en las sombras con estos conceptos es no llevarlos al plano concreto. Hayek lo que hace en este libro que recomiendo mucho, Derecho, Legislación y Libertad, es tratar de llevar el concepto de justicia social al plano concreto y ahí darse cuenta en el fondo de la ambigüedad que contiene y el peligro político que conlleva. Por lo tanto, yo creo que es mucho mejor discutir sobre cuáles son los mínimos habilitantes que nuestra sociedad requiere y cuáles son las reglas del juego que necesitamos justamente para evitar la concentración del poder y el abuso. Son dos maneras de plantear el problema que, si bien podrían ser designadas como justicia social, hacen que entre la luz a un espacio donde el concepto de justicia social solo genera opacidad. Entonces, yo prefiero en verdad que discutamos en esos términos, me parece muy razonable. Hay gente que dice que la habilitación puede ser hasta los 18 años, qué sé yo, la universidad, discutámoslo, discutamos con términos claros, discutamos sobre cosas concretas y evitemos los conceptos ambiguos y evitemos especialmente los conceptos que se puedan invocar radicalmente para concentrar el poder en muy pocas manos.